Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y lo que empieza ahora es un capítulo más de un podcast que trata sobre actualidad política y económica de la Argentina. Todas las semanas tratamos de hacer un resumen, a veces nos sale más o menos mal y a veces nos sale más o menos bien, de los temas que consideramos son importantes para la Argentina, que no siempre significa que estos sean los verdaderos temas importantes. Bueno, lo cierto es que hoy tenemos, yo diría, un episodio bastante nutrido de información, porque la semana que acaba de ocurrir, esto lo estamos grabando el domingo, la semana que acaba de terminar ha tenido muchísima información. Así que vamos a tratar de analizar, de hacer un análisis político sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en la Argentina. Antes de todo, les quiero agradecer a todos aquellos que nos están felicitando por nuestro nuevo formato de podcast con video. Así que, muchas gracias a todos ellos. Yo tengo un mail que nunca lo di y que algunos lo conocen, no sé por qué me escriben allí. Así que si tienen ganas de escribirme para hacerme, sus reflexiones, críticas, consejos, todo va a ser muy bienvenido. Tal vez los insultos no tanto, si sos libertario y tenés ganas de incluirme en el 95% de los periodistas que el presidente dice que son corruptos, ahí no voy a estar muy simpático, pero de todos modos, si yo después puedo conseguir ponerlo acá abajo en una especie de graph, es Martín Pitón, todo junto y con doble T, @gmail.com. Ese es mi mail y ustedes me pueden escribir allí. Y como siempre les digo y les agradezco, si quieren invitarnos con un cafecito para hacer una donación para ayudarnos a financiar este proyecto, también voy a estar muy pero muy encantado. En definitiva, lo que quiero es que me ensobren. Si ustedes me ensobran, vamos a poder seguir haciendo estos episodios, este podcast que a mí me parece, a mí realmente me genera muchísimo placer hacerlo. A ver, yo les propongo para hablar, primero me voy a meter en el tema del anuncio, que pasó un poco inadvertido, del anuncio del presidente de la Nación de competir que ya se sabía, no es algo nuevo, pero su anuncio de competir por la reelección en las elecciones del 2027. Lo que, lo que es distinto es el contexto, que eso lo voy a explicar en un ratito. A mí lo que me llama la atención es este anuncio en el contexto político en que se da. Esa es la parte novedosa, no que el presidente vaya a competir por un segundo mandato, ¿no? Después vamos a hablar sobre el Mauricio Macri, vamos a hablar sobre Dante Gebel, un señor que no sabemos qué es, un señor que no sabemos quién es, un señor que no sabemos quién lo financia, y que se ha estado paseando aquí como, una personalidad que teóricamente, porque nada de lo que ha dicho Gebel es una certeza absoluta, que aspiraría probablemente después del Mundial anuncie su candidatura a presidente de la Nación. Eh, y después vamos a hablar también sobre el misterioso, oscuro, opaco y para algunos tenebrosos Peter Thiel, ¿no? Este magnate tecnológico alemán que, digamos, no solamente es un tipo multimillonario, multibillonario, que tiene un patrimonio personal de aproximadamente 25 mil millones de dólares, que es el dueño de Palantir, entre otras compañías, sino que además es un señor que se quiere, digamos, que se mete en política y que tiene algunas reflexiones, yo diría, filosóficas de ciencias políticas. Vamos a hablar de todo eso en un rato. ¿Y qué más? Vamos a hablar de Adorni, por supuesto. Vamos a hablar del operativo de Adorni, digamos, el operativo que hizo el gobierno de Adorni como consecuencia de la decisión del juez Rafecas de archivar la causa por el viaje en avión de la mujer de Adorni, en el avión presidencial. Que el gobierno presenta esto como si fuera el fin del escándalo de Adorni, cuando ni de cerca está por ser el fin. Y finalmente, ¿qué más? Y vamos a hablar de la locura que tiene el presidente de la Nación con los periodistas. Lo dejo para el final, porque todos estos temas me parece que es el menos importante en algún punto. En otro punto sí me parece que es importante, pero no puedo dejar de mencionarlo. Así que vamos a arrancar con el anuncio que hace Javier Milei
sobre su participación en las elecciones del 2027 para buscar un segundo mandato. Es decir, hay un Javier Milei presidente hoy. ¿Va a haber un Javier Milei presidente en 2027 o un Javier Milei que se va a ir a la casa y va a dejar la presidencia? Bueno, eso va a depender de los argentinos, no de mí. O sea, Pero yo me voy a presentar, usted se va a digamos. presentar. Esa es la pregunta. Sí, yo, digamos, o sea, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después, Bien. pero eso después lo decide la gente. Creo yo, ¿no?, que los tiempos empezaron a acelerarse y ese es el contexto que le quiero dar. ¿Cuál es la novedad? Que a mí me parece que hay mucha gente que empieza a estar nerviosa con Milei. No solamente los periodistas, pero me parece que gente de poder, en el círculo rojo, dice, che, las ideas de Milei están bien, lo que ha venido haciendo Milei hasta ahora está bien, pero me parece que para llegar a la tierra prometida, Milei no es el conductor. O sea, esto sería un mileísmo sin Milei. Y digamos, y esos tiempos empezaron, me parece a mí, a acelerarse, por un lado, porque hay una parte del modelo económico que no está dando resultado, claramente. Por algo el riesgo país está donde está. Por supuesto que alguno me va a decir, bueno, pero acordate cómo estaba con el kirchnerismo. Pero el riesgo país no baja. O sea, hay desconfianza en Milei, hay desconfianza en el plan económico. A Caputo cada vez le cuesta más. Yo creo que no es responsabilidad de Caputo lo que está pasando en parte con el plan económico. Me parece que la responsabilidad viene del tema político. Milei no puede darle una solución al problema de la interna entre Karina, su hermana, con Santiago Caputo. Esa falta de liderazgo complica, me parece que eso genera desconfianza. Hay mal humor social que empieza a notarse. Digo, vos me podés dar cualquier Excel, me podés decir que está todo bien, que la energía vuela, que el petróleo vuela, que el campo vuela, pero en términos generales, la mayor parte de la gente se siente mal. Se siente que no llega a fin de mes, pero por sobre todas las cosas, esto lo decía Graciela Romer en un reportaje excelente que le hicieron en Saúl Radio, la gente siente que no tiene futuro, que todo el esfuerzo no valió la pena, y esto tiene que ver con Adorni, con lo que pasó con Adorni. Además, yo a todo esto que estoy contando sumaría algo que a mí me parece muy peligroso. Dejemos de lado la condena que le podemos hacer a Adorni, ¿no? Desde cada uno de nosotros que sabemos que lo que hizo Adorni está mal y que creo yo que la sociedad argentina tiene que de una vez por todas ser adulta y no necesitamos un juez que en 15 años nos diga que lo que hizo Adorni está mal. Todos sabemos que lo que hizo Adorni está mal. Y eso me parece que es lo que está saliendo en los focus groups y eso me parece que es lo que está complicando al gobierno. Ahora, supongamos lo de Adorni que son $300.000, $400.000. No lo estoy culpando a Adorni. Lo que estoy diciendo es que en términos de corrupción es nada. Es menos que un vuelto, ¿no? Si tomamos lo que hizo el kirchnerismo, si tomamos lo que pasó en el menemismo, es un vuelto. Ahora, que 300 y $400.000 generen esta crisis en el gobierno, eso me está dando cuenta que la interna adentro, que el gobierno por dentro está crujiendo, que la septicemia interna del gobierno no se puede controlar. Y el que la tiene que controlar es Milei, y Milei no lo está haciendo. Y eso es muy preocupante, y eso es lo que está viendo la gente de afuera. Por eso, me parece a mí que hay algún tiempo que se empezó a acelerar, porque falta 1 año y medio para las elecciones y ya se empieza a hablar de candidatos, el presidente a la cabeza. Hay una reunión que generó bastantes comentarios esta semana, que fue la comida que tuvo Paolo Roca, el pope de Techint, el señor Chatarrín, no me acuerdo cómo lo llamó Javier Milei, con Mauricio Macri, donde aparentemente en ese encuentro le preguntó Paolo Roca Macri si él no volvería a competir, si él no se anotaría en la carrera presidencial. Macri le dijo que no sabía, que todavía era muy pronto. Algunos dicen que Macri está especulando con el grado de debilitamiento que puede llegar Milei
a las elecciones, a octubre del 27, y que en base a eso definiría su postulación o no. Les voy a contar una anécdota sobre esto. Yo creo, Macri razona de esa forma que están diciendo muchos ahora, ¿no? Que va a medir la fortaleza y debilidad de Milei a octubre del 2027 para ver si finalmente se presenta o no. En el año 2007, si mal no recuerdo, yo fui a desayunar con Macri. La última vez que lo vi, no fui a desayunar con él. Ahí en lo que era la sede del PRO, Macri estaba, digamos, evaluando, si se quiere como ahora, aunque estaba más lanzado, estaba evaluando si se presentaba contra Cristina Fernández de Kirchner o no. Y entonces cuando yo lo voy a ver, Macri saca un bloc de hojas cuadriculadas como buen ingeniero y me dice, porque yo le hago la pregunta obvia que nos hacíamos todos los periodistas, es, ¿se va a presentar? ¿Va a competir contra Cristina Fernández de Kirchner? Me acuerdo que en aquel momento decía Néstor Kirchner, es pingüino o pingüina, se hablaba sobre la reelección de él. Bueno, lo cierto es que Macri empieza a dibujar cuadrados, ¿no?, en una hoja de ese bloc cuadriculado. Y entonces me dice, mira, estas son las centrales energéticas. Esta, no me acuerdo cuál decía, pero supongamos, Atucha está en mantenimiento, el Chocón, no sé, que le está trabajando a la mitad de su capacidad, esto, y yo no entendía para dónde iba el tipo, ¿no? Entonces me dice, mira, si estas dos, no me acuerdo ahora cuáles eran, poco importa también, si estas dos tienen un problema, va a haber muchísimos apagones en Argentina. Y eso va a generar mal humor. Y ese mal humor se va a trasladar a la intención de voto. Y entonces Cristina va a tener menos posibilidades de ser presidente. Y si pasa eso, yo me presento. Bueno, yo estaba completamente desorientado con lo que decía. Finalmente, todo lo que él predijo en ese, o pensaba que podía ocurrir en ese croquis que me dibujó, lamentablemente no lo guardé, no ocurrió. Con lo cual Cristina se presentó, él no se presentó en esa oportunidad y finalmente Cristina Fernández de Kirchner fue electa presidente y ya sabemos cómo siguió la historia. Es decir, que el razonamiento de Macri es primero mirar qué pasa con el principal adversario para ver si él se presenta o no. Entonces acá empieza otro tema y es sobre si Macri está a tiempo de poder volver a la política activa, a la política electoral. Y yo tengo mis serias dudas. Yo creo que Macri perdió una muy buena oportunidad de ser el líder de una derecha moderada. Hoy, o sea, Macri cometió el error de querer coparle el gobierno a Milei, de querer manejarlo a Milei como si fuera un títere. Ahí se metió Karina. Milei no es tonto y no se dejaron, la pareja de hermanos no se dejó manejar por Mauricio Macri porque era más inteligente de lo que Macri pensaba, ¿no? Macri lo subestimó a Karina principalmente y al propio Javier Milei. Entonces, yo no sé si Macri está a tiempo porque después Milei le rompió todo el partido, le sacó, ¿no? Le sacó a Bullrich, le sacó a Santilli, le sacó a Ritondo, le sacó un montón de gente, con lo cual lo que queda hoy del PRO es simplemente, ¿no?, diría yo, el rezago de lo que no se llevó Milei a la Libertad Avanza. Así que yo creo que para Macri va a ser complicado volver. Ahora, tampoco se sabría para qué va a volver Macri, porque Macri tiene un tema personal con Milei, pero no es que Macri piensa distinto de Milei. Siempre ha dicho Macri que él piensa muy parecido y que el gobierno está bien encaminado. Y aquí el problema que empieza a ocurrir es que hay mucha gente que piensa, me incluyo, que el gobierno está mal encaminado, ¿no? Que los fundamentals del gobierno están equivocados, independientemente de lo que esté pasando con la macroeconomía, que está más o menos ordenada, pero que la gente la está pasando muy mal. Y si la macro no sirve para que la gente la pase bien, ¿para qué sirve? Así que, digamos, me parece a mí que hay tiempos que la discusión electoral se empieza a adelantar. Y se empieza a adelantar porque al gobierno le está yendo mal. Entonces, creo, ¿no?, que esto, bueno, por supuesto, y es que va a seguir. Después, digamos, en el contexto de todo esto, aparece un señor que se llama Dante Gebel,
que no sabemos qué es, porque yo pensaba que era un pastor y Dante Gebel ha dicho que él no es un pastor. Y si no, escuchá esta edición, o mirá, mejor dicho, tengo, la desviación de la radio, mirá este clip que hizo La Nación. Cuando dicen el pastor, en primera instancia no soy pastor. No sos pastor. No, yo respeto mucho a los pastores. Yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes. Cuando dicen pastor es para bajarme el precio. A veces es como decir, se cansó de currar y ahora viene de otro palo. Yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes. Bueno, Dante Gebel, que ahora dice que no es pastor, es más, y que dice que aquellos que lo llaman pastores porque le quieren bajar el precio. ¿No? Yo no sabía que este hombre tenía un precio. Dicen que en la ¿cómo se llama esto? Que las encuestas no llega al 2%. Es cierto lo que dicen muchos otros. Milei al principio no llegaba ni al 2%. A mí me parece que Dante Gebel empieza mintiendo. Empieza diciendo que no es algo que se supone que es. Porque él mismo decía que era el pastor de los jóvenes. Y que qué es lo que tiene una iglesia, ¿no? En los Estados Unidos. El tipo vive en Estados Unidos, hace ostentación de riqueza, algo que en la Argentina choca mucho. Me parece que ahí los tipos que lo están asesorando se están equivocando, porque en los Estados Unidos que alguien haga ostentación de riqueza puede estar bien visto por la idiosincrasia norteamericana y por los valores del protestantismo. En la Argentina es completamente a la inversa. No está bien que alguien haga la ostentación que hace este hombre, ¿no? Ahí vamos a poner un par de fotos sobre, mirad, ahí lo podemos ver con un auto deportivo, posando como un canchero. Entonces, esto me parece a mí que a mucha gente le choca. Lo que yo creo que este raíz de Gebel, ¿no? Que se paseó por varios medios con entrevistas bastante cómodas y charlas interesantes en algún caso, me parece que lo que están haciendo están tanteando el terreno, están viendo si acá puede haber cabida para que él haga pie. O sea, estamos en un experimento que es el experimento libertario y podríamos llegar a irnos, ¿no? O sea, pasar de Milei a un pastor protestante, que seguramente van a generar, va a aparecer varios escándalos, como habitualmente sucede con este tipo de personaje. El problema de la irrupción de Gebel en los medios es que no se sabe qué es lo que piensa. O sea, no se sabe cuáles son las ideas, no se sabe si está a favor de Milei, si está a favor del rumbo económico, si está en contra del rumbo económico. No se sabe cómo podría ser su armado, porque él habló varias veces de equipos, pero tampoco se sabe quiénes son esos equipos. Y acá les voy a presentar un tramo de una entrevista que le hizo Andy Kuznetsov en Urbana Play, donde hablan sobre el matrimonio igualitario. Mirá y presta atención sobre lo que dice acerca del matrimonio igualitario Dante Gebel. ¿Y qué pensás? Porque no quiero votar a un tipo que va a ir en contra. Claro. Mis convicciones no se cambian. Pero para no soy tibio. vos Dante, no candidato, Dante. Por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿no estás de acuerdo? Como Dante. ¿Como Dante? No. No. Pero si llegás a ser presidente, decís no necesariamente. No necesariamente. Vos podrías dejar de, esto está, la gente lo aceptó, aunque yo no esté de acuerdo. Porque gobernás para todos. Bueno, vos no podés decir, yo no soy presidente eso. Yo no soy presidente de las minorías. Vos sabés que el presidente es presidente de quienes no lo votó. De todos, claro. El que no lo votó. También. Él es el presidente del que no lo votó. ¿Sí? Yo no lo voté a Milei, quiero que le vaya bien. Y es tu presidente. ¿Sí? Ayer dije, yo quiero que le vaya bien. Y Pedro me dice, yo no. Digo, yo quiero que le vaya bien porque nos va bien a todos si les va bien. Sí. Va bien en el sentido... Lo entiendo a Pedro. Pedro lo Sí. dice, Pedro Rosenblatt lo dice desde el punto de vista, si le va bien va a seguir, y yo no quiero que siga. Él dijo eso, va a Porque seguir con lo... Por eso, pero sacando eso, digo, el primer día decís, hay un punto donde la gente está pasando mal, entonces me gustaría que no pase mal. Ojalá no que importa la carrera política de Milei. Y que le encuentre la vuelta. Pero al ¿por qué tipo. no estás de acuerdo? Que le encuentre la vuelta al tipo, Sí. que le encuentre la vuelta al tipo al país y diga, wow, se transformó en Churchill. Bueno, a mí esto de cuando un tipo se pone a decir, bueno, como Dante es una cosa, pero si yo fuera presidente, si fuera candidato sería otra, a mí es algo ya que
perdónenme, pero me hace sospechar, no me gusta. Me hace acordar a Milei, ¿no? Con el tema Libra, cuando decía, bueno, es mi cuenta particular, no tuiteé como un presidente, no fue una promoción, sino que fue una difusión de Libra, pero lo que dice, o sea, a ver, lo que dice el tipo no se termina de entender. Por un lado, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario y si fuera presidente, en teoría podríamos pensar que no iría para atrás con el matrimonio igualitario. Pero después, bueno, no se sabe realmente bien qué es lo que piensa sobre nada. Yo creo, y sería bueno que empezáramos a tener un poquito más de cuidado, porque el experimento por el cual los argentinos apostamos me parece que no está saliendo bien, ¿no? Y entonces creo yo que no nos metamos en otros problemas que pueden resultar mucho más. Vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo nos deja Milei, vamos a ver si Milei sigue o viene otro. Me meto un segundo con el tema de Manuel Adorni. A ver, Adorni el próximo miércoles va a ir al Congreso de la Nación, va a ir a la Cámara de Diputados, donde teóricamente va a responder a unas 4.800 preguntas, no sé si las va a responder. Yo creo que esto va a terminar en un verdadero escándalo. El presidente ya anunció que lo va a acompañar, no parece mentira, digamos, el presidente parece el fusible de Adorni y no Adorni el fusible del presidente. No, el presidente va a acompañar a Adorni cuando el que se supone que tiene que acompañar al presidente a sus actividades es el jefe de gabinete. Pero bueno, estamos en la Argentina del revés. Obviamente, yo me atrevo a pronosticar que el 90% de las preguntas, por lo menos desde la oposición, van a estar enfocadas con el escándalo que lo tiene como protagonista Adorni. Tal vez los escándalos que lo tienen como protagonista Adorni, ¿no? Haya que decir. Bueno, el gobierno celebró, ¿no? Como si fuera un triunfo y como si fuera el fin de el escándalo Adorni, que Rafecas se archivara la causa por el viaje de la mujer de Adorni en el avión presidencial. En rigor de verdad, eso era lo menos preocupante que tenía Adorni. Eso no es ni de cerca está terminando este escándalo. Adorni todavía tiene 2 causas más que tramitan en el juzgado de Ariel Lijo. Evidentemente, Lijo está enfrentado con el gobierno, porque el Lijo ahora, la verdad, que trabaja como creo yo, no trabajó nunca. La causa avanza como creo yo, no avanzó ninguna otra causa de las del Lijo. Tiene una de las causas, se investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y acá se están trabajando sobre, pues están investigando 17 viajes al exterior y los pagos en efectivo en la adquisición de 3 propiedades, ¿no? Yo creo que muchos de esos viajes sobre los que están investigando tendrán que ver con el trabajo de Adorni como jefe de gabinete. Está el tema de la compra del departamento de Caballito por $230.000 el 18 de noviembre del 2025. Bueno, que fue financiado y todo eso que todos ya sabemos, y también está la casa en el country Indiocua en Exaltación de la Cruz. Y también se busca, se está haciendo un relevamiento, un estudio sobre los gastos de Adorni para ver si los gastos de Adorni tienen relación con lo que gana Adorni y la mujer. Y también está el viaje a Aruba, ¿no? Donde allí la pareja Adorni gastó $8.874 en alojamiento y $5.800 en pasajes, ¿no? Hay que ver si eso está, otra vez, está relacionado con el nivel de ingresos de Adorni. La segunda causa judicial que tiene, que es malversación de caudales públicos y cohecho, eso es por el vuelo a Punta del Este, porque ahí están investigando si ese vuelo fue pagado con plata del Estado o fue pagado con plata de Adorni. Esto tiene que ver con la relación de Adorni con su amigo, el periodista Marcelo Grandío, que a su vez era o es un contratista del Estado porque tenía programas en Canal 7, ¿no? Bueno, Grandío había dicho primero que el viaje
lo pagó Adorni con plata del Estado, ¿se acuerdan de eso? Y luego se desdijo indicando que cada uno había pagado su parte. Ahora, como ustedes se dan cuenta, estas dos causas que tiene el hijo y que tiene el fiscal Policita son mucho más graves que la causa que archivó el juez Rafecas por el viaje de la mujer de Adorni en el avión presidencial. Allí lo que dijo Adorni, lo único inteligente que hizo Adorni, lo único inteligente en todo esto que hizo, fue decir, que yo no sé si será verdad o no, que el presidente había invitado a la mujer a viajar en el avión. Eso fue lo único inteligente como estrategia de comunicación. Después lo demás fue un desastre. Pero eso fue lo único inteligente porque el presidente, entiendo yo, puede invitar a quien quiera, ¿no? En el año 2023, eso está bueno recordarlo, para reírnos un poco, en el año 2023 Adorni se consagró como el mejor tuitero de la República Argentina y fue galardonado con el premio Martín Fierro al mejor tuitero, ¿no? Y escuchar lo que decía Adorni cuando iba a recibir el Martín Fierro al mejor tuitero. Yo sí quiero grieta, yo sí quiero a los delincuentes, a los corruptos, a los chorros, a todo lo que no le hace bien a la Argentina de un lado y a la gente de bien del otro. Gracias. Claramente, nada salió de acuerdo al plan. Adorni debería renunciar. Dicen que hay varios postulantes, hablan de Santilli, hablan de Pablo Quirno, el canciller, el único canciller no diplomático que he conocido, que se maneja muy lejos de ser un diplomático, se maneja muy mal. Después vamos a hablar del tema de las Malvinas, no, y de lo último que ha pasado, no en este episodio, sino en un reportaje especial que voy a hacer sobre ese tema, porque el tema Malvinas, justo que hablé de Quirno, me acordé, el tema Malvinas, que ha vuelto a la tapa de los diarios con esta aparentemente, con este mail que se ha filtrado al Pentágono, donde dice que los Estados Unidos dejarían de lado su neutralidad en relación a la disputa que tenemos con el Reino Unido, que la Argentina mantiene con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas, porque el Reino Unido no le ha ayudado, no le ha prestado ayuda a los Estados Unidos en la guerra con Irán y no le ha permitido utilizar las bases. Bueno, si bien el tema del mail puede ser nuevo o es nuevo, ¿no?, en este contexto con Trump, lo cierto es que desde el punto de vista geopolítico, la cuestión que Malvinas pueda volver, ¿no?, a la soberanía, a quedar bajo la soberanía de la Argentina, bajo los auspicios de los Estados Unidos, no es algo nuevo. Pero después eso lo vamos a charlar con un profesor de geopolítica en un reportaje especial que vamos a hacer, que espero que lo haga en las próximas horas. Bueno, ya se habla de varios posibles, digamos, reemplazantes de Adorni. Bueno, dejando de lado el tema Adorni, que no hay mucho más para contar, más allá de lo que ya todos sabemos, vamos a hablar de este señor oscuro, que se llama, tengo un lío de hojas, perdónenme, de este señor, tengo un lío de hojas y no entiendo mi letra muchas veces, que se llama Peter Thiel. Bueno, Thiel es un empresario tecnológico, un magnate de la tecnología, muy conocido por haber sido uno de los fundadores de PayPal junto con Elon Musk. En 1998 fundaron esta compañía, se vendió en el 2002 por $1.500 millones. Peter Thiel tenía ahí el 3,7%, eso le reportó $55 millones, puso plata en Facebook en el 2004. ¿Qué más? Bueno, digamos, se ha hecho muy conocido por Palantir, que fue fundada en el año 2003 con capital de la CIA. ¿Y qué hace Palantir? Palantir lo que hace es analizar, es un software, es una compañía que se dedica a un software de seguridad y que se ha metido en cuestiones militares, ¿no?, en operaciones militares, en operaciones policiales, en operaciones de inteligencia, y esto ha hecho que Peter Thiel, digamos, se lo vea como un empresario muy opaco. Es un anarcocapitalista como el presidente, está en la Argentina, se compró una casa en unos $12 millones en Barrio Parque.
es uno de los principales contratistas del ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos le va a dar a Peter Thiel aparentemente $10.000 millones durante los próximos 10 años. Con la tecnología de Palantir también ha ayudado, ha contribuido para que ICE haga esas deportaciones masivas y en muchos casos salvajes. También Peter Thiel tiene a través de Palantir contratos con varios países de la OTAN. Todo esto se sabe mucho. Está en la Argentina, va a estar 2 meses y es un anarcocapitalista como el presidente de la nación, ¿no? Pero Thiel, además de ser, no se puede negar que es un brillante empresario, es una persona que tiene, diría yo, veleidades políticas, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tiene como unas ciertas aspiraciones políticas, que no esto necesariamente significa que quiera ocupar un cargo público, pero sí meterse en política. Muchos de estos magnates se quieren meter en política. Elisa Carrió fue durísima con Peter Thiel y publicó un tuit muy fuerte que dijo: lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor. Hoy hay que buscar qué es Palantir, va en contra de la República, la democracia y las libertades, es Pentágono puro, es el eje del mal. Yo no sé si es el eje del mal, lo que sí es que yo sí creo que Thiel está en contra de la República, claramente, ¿no? Cuando uno lee las cosas que él ha escrito, Thiel dice, a ver, los análisis que hace el tipo desde el punto de vista político son bastante obvios y bastante sencillos, ¿no? Lo que él, que él pertenece a una corriente de pensamiento que se llama, o algunos analistas lo llaman, cesarismo tecnológico. Esto es, a ver, lo voy a poner de esta forma. Durante el absolutismo, el poder emanaba de Dios. O sea, los reyes tenían poder emanado de Dios. Después vino la democracia, donde el poder estaba emanado del pueblo. Y ahora hay un grupo, ¿no?, de estos multimillonarios tecnológicos que entienden que, para mí, en un claro retroceso de lo que es la política y la democracia, entienden que el poder no debe emanar de las fortunas que ellos tienen y del poder que ellos tienen. Son tipos que están en contra del Estado a medias. Por ejemplo, la mayor parte de los ingresos de Palantir no provienen del sector privado, sino que provienen de sus contratos con estados, ¿no? En realidad es poquito, pero la mayor parte de sus ingresos proviene de ahí, ¿no? 53,7% provienen del Estado. Ellos dicen que están en contra del Estado. Yo creo que yo interpretaría así esto, ¿no? Lo que dice Thiel. Ellos no están en contra del Estado tal cual como nosotros lo conocemos, porque ellos quieren ser el Estado. O sea, ellos no lo dicen, pero ellos quieren ser el Estado. ¿Qué dice Thiel, entre otras cosas? Él dice que la democracia es incompatible en gran medida con la libertad, ¿no? Yo creo que esto es una burrada enorme, y aun cuando venga de un empresario exitoso, el empresario exitoso no tiene por qué saber de todo. De esto no sabe, y queda demostrado que no sabe, más allá de la influencia que tenga el tipo por la plata que tiene y por lo bocho que pueda hacer y lo exitoso que pueda hacer, ¿no? Dijo Thiel en un ensayo publicado en el 2009, yo no creo que libertad y democracia sean compatibles, ¿no? Y dijo que la democracia como un obstáculo al progreso. A ver, la democracia no es incompatible con la libertad, pero sí, por eso lo que dice es como una verdad a medias y es una obviedad al mismo tiempo. La democracia, de acuerdo con su diseño, lo que hace es recortar las libertades. Si la libertad fuera absoluta, ¿qué termina sucediendo? Gana el más fuerte. Thiel cree esto, que tiene que ganar el más fuerte, que tiene que haber una libertad absoluta para que el más fuerte se imponga. La democracia dice no. Si gana el más fuerte, las minorías quedan
subyugadas, las minorías quedan a merced del más fuerte sin ningún tipo de garantía. Por eso las democracias, ¿qué hacen? Recortan libertades. Dice, bueno, mira, cada uno va a ceder una parte de su libertad para que todos podamos convivir. Y la democracia respeta a la mayoría, pero protege a las minorías. En la concepción de Thiel, no. Por eso es que Elisa Carrió dice, este tipo es peligroso. Y tiene razón, es un tipo peligroso, ¿no? Porque piensa esto. O sea, yo no digo que la democracia sea el mejor de los sistemas, pero me parece que hasta ahora la humanidad no ha encontrado un sistema mejor que pueda reemplazar a la democracia, ¿no? Bueno, sobre el wokismo, considera que el cristianismo es la religión woke por excelencia, dado su énfasis en los pobres y en los débiles, ¿no? Claro, obviamente el tipo va a estar en contra del cristianismo y va a estar en contra de la democracia porque buscan la protección de las minorías, porque buscan la protección de los desvalidos. Y esa cosmovisión que tiene el tipo que tiene Thiel, es muy parecida a la que tiene Milei. Y Peter Thiel viene a la Argentina a ver cómo se está, entre otras cosas, me imagino, desarrollando este experimento al que estamos siendo expuestos por voluntad propia. Esto hay que decirlo, ¿no? Nadie nos impuso a Milei. Lo votamos todos a Milei. Yo no lo voté, pero no importa. Digo, lo votó la mayoría, ¿no? Que es un problema ahora. Porque el problema siempre son los pobres. En términos de gasto, el problema son los pobres. En términos políticos, el problema son los pobres. Siempre son los pobres. Para estos tipos, el problema son los pobres. Porque están ahí, porque existen, ¿no? ¿Y por qué? No se los puede aniquilar. Milei, en un punto que coincide con Thiel, piensa esto, ¿no? Y esta gente habla de modernidad cuando en rigor de verdad lo que está haciendo es un retroceso fenomenal, porque era la ley del más fuerte. O sea, la ley del más fuerte imperaba en la época de las cavernas. Después, ¿no? El hombre entendió que tenía que recortar libertades para poder convivir. Y a partir de ahí aparece, lo que seguramente Thiel debe estar en contra, que son las constituciones, ¿no? Que son los contratos alrededor del cual la mayoría, ¿no? Y la minoría puede vivir, ¿no? Es un tipo que está en contra del voto de la mujer, por ejemplo, que es increíble. Está en contra, rechaza el igualitarismo y entiende que hay individuos superiores, ¿no? A ver, todo el mundo sabe que hay individuos superiores, pero no por una cuestión de linaje o no por una cuestión de raza. No sé si Thiel lo ve desde ese punto de vista o lo ve desde el punto de vista del desarrollo de cada individuo. Pero ¿qué pasa con la democracia y qué pasa con las constituciones liberales? Que entienden que todas las personas deben partir de la misma línea de salida y que después será cada una la que se desarrolle en forma individual. Esto es lo que piensan las constituciones liberales. Ahora, el tipo que no se desarrolla no se lo deja tirado. Bueno, a mí me parece que un poco lo que debe estar planteando este hombre es tal vez dejarlo tirado. Los preceptos, digamos, los análisis políticos que hace, yo los veo muy obvios, muy fáciles de, digamos, de debatir. Sí creo que es un señor que tenemos que mirarlo con atención. Thiel es un aportante a la campaña de Trump, ayudó mucho al vicepresidente J.D. Vance, que aportó $15 millones de dólares a su campaña, lo conoció en la Universidad de Yale en el año 2011, y el New York Times lo describió como el intelectual de derecha más influyente en los últimos 20 años. Por ejemplo, es un tipo que le paga una beca a los alumnos de las universidades para que dejen la universidad y comiencen emprendimientos propios. Thiel es accionista, escuchen esto, y a ver si no les hace acordar
a algo de lo que pasa en la Argentina. Thiel es accionista de una compañía que se llama Objection AI, que es una plataforma donde cualquiera, pagando $2.000, puede impugnar una nota periodística. En cualquier momento lo va a poner mi ley acá. Activando una investigación pública sobre sus afirmaciones. Cualquiera puede presentar una impugnación a una nota periodística, lo que activa una investigación a cargo de un equipo reclutado, según la empresa, de la CIA y el FBI y agencias de inteligencia británicas. Los periodistas afectados tienen oportunidad de responder, qué suerte, menos mal, y los resultados se envían a un modelo de AI que emite un veredicto. Esto es la justicia a través de la inteligencia artificial. Vi una película que está en Prime, una película mala, pero muy interesante, que se llama Sin Piedad, en inglés Mercy, justamente sobre la justicia siendo ejercida por inteligencias artificiales. Bueno, hay un jurado acá que está compuesto por gente de OpenAI, Anthropic, Mistral y Google, ¿no? Que viene a ser el jurado. Y después implementan algo que se llama Fire Blanket, ¿no? Cuando Objection no encuentra problemas en una nota, una función llamada Fire Blanket puede introducir dudas sobre su credibilidad, publicando advertencias en X en tiempo real mientras la nota sigue bajo investigación. Bueno, esto es un delirio, ¿no? El socio de Peter Thiel acá es un señor que se llama Aaron de Souza, que es un abogado y que es un tipo que estuvo metido en otro tema de medios en los que participó Peter Thiel. Hay una crítica muy fuerte que bueno, esto es un delirio, ¿no? Porque en todo caso es la justicia la que tiene que determinar si un periodista actuó bien o actuó mal, ¿no? Si un periodista incurrió en un delito o no. Es la justicia. Estos tipos quieren reemplazar al Estado, quieren ser ellos el Estado, y por supuesto quieren reemplazar al Poder Judicial, porque obviamente esto es lo primero. Ahora, nada les impediría, ¿no?, de triunfar su ideología el día de mañana, como en la película que vi, ¿no? Juzgar a alguien acusado de asesinato, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, yo no me dejaría juzgar por una compañía privada bajo ningún punto de vista. Digamos, esto es lo que está en contra y esto es lo que dice Carrió, porque este tipo es peligroso. Peter Thiel es peligroso. Más allá que sus análisis políticos y su concepción política sea muy, diría yo, modesta, muy obvia, muy fácil de desarmar, pero es un señor con dinero, con mucho dinero, es un señor que se está metiendo en política y me parece a mí que tenemos que prestar atención, porque no vaya a ser cosa que el día de mañana a los periodistas nos esté juzgando Objection o algún otro tipo de delirio, ¿no? Y esto lo conecto, y me meto en el último tema de este comentario editorial o de análisis de la semana, lo conecto con el escándalo que ha hecho Milei sobre un delirio también, sobre el caso de esta grabación que se hizo con los anteojos Meta, llevados a cabo por Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Luciana Geuna todos la conocemos, Ignacio Salerno no lo conocía por el programa que conduce Geuna en TN los domingos a la noche. Geuna y Salerno ahora tienen una causa judicial denunciada por la Casa Militar en relación con el artículo 222 del Código Penal, que habla sobre el espionaje. O sea, los están acusando de haber hecho espionaje. A su vez, el presidente de la Nación, ¿no?, le dio retweet, ahí lo pueden ver, a una foto hecha con inteligencia artificial, una imagen generada por inteligencia artificial, donde se la ve a Geuna, como la estamos viendo ahora, vestida con el mono naranja que utilizan los presos en los Estados Unidos, y pone "se viene".
¿Quién es el presidente para decir que un periodista va a ir preso o que cualquier otro ciudadano va a ir preso? Para empezar. Es un delirio acusar a estos dos periodistas de haber hecho espionaje en la Casa de Gobierno. Es verdaderamente un delirio, donde parece que el presidente no tiene ningún tipo de escrúpulo en sus ataques contra el periodismo. El presidente dice que el 95% de los periodistas somos corruptos. No sé de dónde sale ese 95% que dice el presidente, pero ya que es economista y es un experto en crecimiento, sería bueno que el presidente dijera, ¿no?, de dónde sale. Es interesante ver no lo que dice alguien como yo, que soy un granito de arena, pero que he tenido siempre una posición crítica de Javier Milei, o lo que puede llegar a decir, no sé, alguien como Longobardi o Tenenbaum, que siempre han tenido posiciones críticas en relación con Milei, pero escuchen, ¿no?, y vean lo que decía Johnny Viale sobre la controversia entre Javier Milei y los periodistas. ¿Qué hubiéramos dicho si el gobierno de Cristina echaba a todos los periodistas de la Casa Rosada? Un escándalo. Era un gobierno autoritario. Absolutamente. Era un gobierno Entonces, absolutamente autoritario. No está bien esto. No, claramente no. Tal vez podemos discutir, está bien mostrar la puerta de Lule Menem. Yo lo hubiera mostrado, tal vez sí, tal vez no. Pero es la puerta, es otra Johnny. discusión. Una puerta. Es una puerta. No sé, son discusiones a tener. Son válidas, está bueno tenerlas. Sí. Ahora, echar a todos los periodistas de la Casa Rosada no es un poco mucho. A mí me parece, no sé si lo dijo Guada. Usualmente yo no comparto, creo que no comparto nada con Johnny Viale, ni su forma de hacer periodismo, ni sus análisis. Esta vez lo comparto, ¿no? Por eso todos estos republicanos que se llenaban la boca defendiendo a la libertad de expresión, defendiendo al INDEC, defendiendo a la división de poderes durante el kirchnerismo, ahora han desaparecido, porque deberían estar haciendo lo mismo con el periodismo. Esta vez comparto lo que dice Viale. ¿Qué hubiera pasado si Cristina Fernández de Kirchner hubiera cerrado la sala de prensa de la Casa de Gobierno durante su mandato? Hubiéramos dicho de todo. Hubiéramos dicho de todo y todos los que ahora callan, cómplices de Milei, hubieran dicho de todo y se lo han puesto al frente, ¿no?, de el republicanismo. Pero no los escuchamos, ahora se han callado. Nadie se atrevió a cerrar la sala de prensa de la Casa de Gobierno, absolutamente nadie, ni siquiera, ¿no?, en los días más oscuros de la dictadura militar. Jorge Rafael Videla se bancaba una conferencia de prensa. Mirá esta pregunta histórica ya que le hace José Ignacio López, que después iba a ser el vocero de Raúl Alfonsín, pero fíjate en 1979 cómo José Ignacio López, frente a un Videla con todo el poder, le hace sobre los desaparecidos. Presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Yo creo, y esto lo digo, no soy ni peyorativo ni quiero faltarle el respeto al presidente, yo creo que Milei es un cobarde. Realmente es un cobarde. Y creo que detrás de esa agresividad que tiene, lo que se esconde es una persona temerosa. Es una persona que teme enfrentarse a alguien que pueda rebatirle un argumento, que pueda explicarle lo que está pasando en la calle, ¿no?, que pueda decirle, che, el plan no está funcionando, el plan no anda, la gente la está pasando mal, no es capaz de sentarse frente a un periodista que no esté controlado.
a medios ambientes. Esto no es, Milei no es el primero que le pasa esto, ¿eh? A Milei no es el primero que hace esto. El kirchnerismo lo hizo siempre. Pero fíjense, ¿no? Qué paradoja. Trump, el principal aliado de Milei, que Milei admira tanto y lo quiere, y Trump lo quiere a Milei, qué sé yo, Trump se enfrenta con la prensa. Trump discute con la prensa, de igual a igual discute con la prensa. Milei no. Milei intelectualmente no puede discutir con un periodista bien preparado. O sea, yo me imagino lo que sería una entrevista, no sé, con Morales Solá, por ejemplo. Milei no puede discutir sus argumentos. A mí me parece un desastre lo que está haciendo con la prensa. Yo no sé, no creo que sea, no sé si es para disimular, no sé para qué es, no sé por qué lo hace, pero está mal. Y Milei, lamentablemente, lo que está haciendo, a pesar de hablar de modernidad y de avance del país, lo que está haciendo es que la Argentina retroceda, que la Argentina sea un país un poco más primitivo. Alguno me va a decir, bueno, pero el kirchnerismo, sí, el kirchnerismo también, pero el kirchnerismo lo estuvimos analizando durante 16 años. O sea, no, pero aun cuando el kirchnerismo haya sido peor que Milei, que probablemente lo haya sido, aun cuando, en algunas cosas lo ha sido, aun cuando el kirchnerismo sea peor, sea el peor de los infiernos, eso no es una excusa para no marcar los errores que tiene el presidente, ¿no? El presidente probablemente, como Peter Thiel, quiera un país distinto, y por eso es que yo hablo con mucha gente y a veces algunos se enojan, que yo digo, yo quiero que le vaya mal a Milei. ¿Qué significa querer? Y algunos dicen, no, pero al presidente le tiene que ir bien, porque si al presidente le va bien, nos va bien a todos. Es mentira. Si el presidente quiere un país, ¿no?, como el de Peter Thiel, no me va, no, yo no quiero ese país. O sea, yo no quiero un país donde la lógica imperante sea la ley del más fuerte. Yo no quiero un país donde el desvalido quede tirado a su propia suerte. Yo no quiero ese país. Yo no quiero un país donde, bueno, solamente, digamos, pueda subsistir el 50% de la población que está en las provincias donde está el litio, donde está la energía, donde está el petróleo, donde está el gas. Yo quiero un país lógico para todos. Entonces, por eso yo muchas veces digo, yo quiero que le vaya mal a Milei. ¿Qué significa que le vaya mal a Milei? Que su modelo de país no sea el que se imponga. Yo no quiero ese modelo de país para la Argentina. Yo digo, ahora, la voluntad de los argentinos hoy es que el presidente gobierne hasta el 10 de diciembre del 2027. Y eso es lo que tiene que ocurrir. No significa que el presidente no llegue a cumplir su mandato, pero simplemente lo que yo no quiero, cuando digo quiero que al presidente le vaya mal, es que triunfe su proyecto político. Bien, hasta acá hice este análisis de la semana, espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín Pitón. Me quedaron afuera un par de temas, entre ellos, que lo voy a decir, lo voy a contar la semana que viene, fui a ver la película Nuremberg. Peliculón, me gustó mucho, un poco larga, pero Russell Crowe haciendo de Hermann Göring es impresionante, pero en todo caso eso lo hablamos la semana que viene. Voy a colgar, si todo sale bien y como está programado, una entrevista que entiendo yo va a ser sumamente interesante, hablando sobre el tema Malvinas, Estados Unidos y la geopolítica. No se lo pierdan, creo que va a estar en 1 o 2 días colgada en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en X, en Facebook, así que bueno, van a estar en la descripción del episodio, y si tienen ganas y les gusta mucho Micromundos, nos pueden invitar con un café y nos ayudan a financiar este proyecto que queremos tanto y que va creciendo semana tras semana. Les dejo el enlace en la caja de descripción del episodio. Gracias, mi nombre es Martín Pitón, hasta la semana que viene.